Voy a hablar sobre ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología son conceptos que tradicionalmente han estado separados debido a que cada uno tiene actividades, objetivos, metas y métodos diferentes. Sin embargo, ambas tienen algo en común, que son formas organizadas de conocimientos, y durante las últimas décadas se ha reducido la distancia entre ellas. Voy a dar los conceptos de ciencia y tecnología por separado y luego daré algunas características de cada una de ellas. La ciencia es conocida como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante el estudio, a la observación y el razonamiento. Están totalmente estructurados sistemáticamente para su comprensión al estudio de los fenómenos naturales y la evolución del hombre en la genética. La tecnología es conocida actualmente como un conjunto de conocimientos técnicos y que están científicamente ordenados para diseñar, crear bienes y servicios, con el fin de facilitar la adaptación al medio ambiente, satisfaciendo las necesidades esenciales al ser humano. Al ver las características vemos que, primero, en la actividad científica están orientadas a la satisfacción de la necesidad de conocimiento. Segundo, en la actividad tecnológica está orientada a producir bienes y servicios de utilidad económica o social. Es decir, la tecnología sirve para incrementar la eficiencia y crecimiento en la curiosidad y productividad científica. A pesar de las diferencias, el desarrollo tecnológico y la ciencia están vinculados de una manera muy compleja, no solamente en un sentido científico, puro intelectual, sino por la percepción científica y tecnológica requerida por la propia sociedad. Muchas gracias. Y compañeros de recursos de información en ciencia y tecnología de la Universidad del Quindío, quinto semestre, tengan ustedes muy buenos días. El tema que me ha correspondido hablar es de recursos informáticos. Los recursos informáticos no son más que el software y el hardware que hacen parte de un sistema informático. En cuanto al hardware, tenemos que son los elementos físicos como las impresoras, como los monitores, los escáneres, las antenas, los móviles. En cuanto a la parte lógica de la computadora, que son los programas, las aplicaciones, los paquetes, y el más importante creo de todos, que es el internet. Estos recursos, ¿dónde los podemos mirar? En las casas, en nuestros hogares, en las oficinas, en los teatros, en los almacenes, en los hospitales, en las bibliotecas, en los archivos, es decir, en todas las áreas del conocimiento. ¿Y en qué se ha beneficiado las personas las personas que trabajan en estos sitios, en nuestros propios hogares? Es que ellos nos permiten realizar las tareas de una manera mucho más fácil. Anteriormente, por ejemplo, había las máquinas de escribir en las oficinas que fueron cambiadas por las computadoras, y lo cual redundó en que las operaciones que realizan las actividades se hacen de una manera mucho más rapidita, mucho más fácil. Es simplemente aprender a manejar ese programa como tal, y ya pues saldremos por ejemplo, de alguna actividad que nos pongan a hacer, pues hacerlo de la manera más fácil. Las necesidades pues son de acuerdo a la actividad que realiza una persona. No es lo mismo un software o los recursos que necesita un médico a los que necesita, por decir, un ingeniero o un abogado, con las bibliotecas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los docentes que manejan unos recursos especializados para poder dar sus clases. Y eso, pues en última, se ve beneficiado es todo el mundo, tanto alumnos, o los mismos pacientes de los médicos, las personas que llegan a las bibliotecas a buscar información, que ellos lo que necesitan es que le entreguen la información muy rápido. ¿Qué ha tenido de especial estos recursos informáticos? Que día a día se están actualizando, se están mejorando en cuanto a capacidad, en cuanto a procesamiento, en cuanto a transferencia, tanto el recibo que podemos hacer de ellos, y pues en últimas es que esos instrumentos que se comienzan a actualizar
lo podemos mirar. Ahorita, por ejemplo, hay un elemento nuevo que se llama el grafeno, que les aseguro que va a facilitar mucho que haya más capacidad de información y mucha más capacidad de almacenamiento para poder desarrollar nuestras actividades. Eso era lo que le quería contar y muchas gracias por su atención. Profesor Jorge Mario Zuluaga y compañeros de G3, les presento, mi nombre es John Alexander Azazoy Castaño, soy estudiante de la Universidad del Quindío y estudio en el programa Ciencia de la Información, Bibliotecología Archivística, en la asignatura Recursos de Información, Ciencia y Tecnología. A continuación, daré mis puntos de exposición que son fuentes de información y obras de referencia. ¿Qué son las fuentes de información? Son todos los recursos que contienen datos útiles para satisfacer una necesidad informativa. En ellos difunden un conocimiento propio en sus diferentes áreas de conocimiento. Es decir, dentro de estas fuentes de información se puede identificar productos o servicios dentro de la información. Una de las clasificaciones más conocidas e importantes es dependiendo según su nivel informativo de clasificación en que se encuentre. Entre estas tenemos como las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son las que hacen referencia a la información que tiene un contenido original y no ha sido analizada por otras personas, ya que es un producto de investigación de una actividad eminentemente creativa. Como ejemplo tenemos libros, revistas, autografías, tesis, informes, entre otros. Las fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes secundarias? Son aquellas fuentes que organizan la información sobre fuentes primarias en forma de índices o resúmenes que facilita su uso de información. Estas publicaciones también son conocidas como manuales de referencia, cuyo objetivo principal es facilitar la labor de búsqueda y localización de la información. Como ejemplo tenemos las bibliografías, atlas, directorios, diccionarios y enciclopedias, entre otros. Tenemos las fuentes terciarias. ¿Qué son las fuentes terciarias? Son aquellas fuentes que recopilan la información de los documentos secundarios y le sirve de guía al usuario, ya que facilita fácilmente la ubicación exacta, su uso y obtención de la información. Entre estas tenemos como ejemplo lista de lecturas, artículos sobre encuestas, catálogo de línea, directorios, el internet y la base de datos. Segundo tema, que son obras de referencia. Las obras de referencia son aquellos documentos que ofrecen información específica y rígida para su consulta y localización de todos los datos sobre un tema específico. Tenemos, por ejemplo, de obras de referencia como las generales, especializadas y fuentes electrónicas. Las generales, entre estos tipos de obras de referencia tenemos los diccionarios, enciclopedias, anuarios, atlas, guías, bibliografías, índices y almanaques, entre otros. Las especializadas tenemos como las fuentes estadísticas, las normas técnicas conocidas como las INCONTEC, los informes anuales, herramientas bibliográficas como los catálogos, repertorios bibliográficos y servicios de indexación, entre otros. Tenemos las fuentes electrónicas, como por ejemplo, como los catálogos en línea de la biblioteca. En ella podemos buscar, localizar referencias bibliográficas en todos los documentos que están conservados en la biblioteca, a disposición al usuario.
Las unidades de CD-ROOM, que es un disco compacto que utiliza rayos láser para así almacenar unas grandes cantidades de información en formato digital y que contiene datos, acceso a la información en que podemos almacenar. Para concluir, podemos decir que las fuentes de información son diversos tipos de documentos que contienen datos útiles y necesarios para así satisfacer una demanda de información. Por lo general, esta demanda genera conocimientos propios en diferentes áreas de estudio. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación más conocidas como las TICs, es un medio muy importante porque en ella nos comunicamos y podemos difundir la información. En estos constan de equipos y programas informáticos para así reunir, almacenar, procesar y transmitir toda la información en cualquier formato, es decir, voz, datos, textos e imágenes, y estableciendo un buen servicio en el usuario de la biblioteca. Con estas herramientas podemos proporcionar todos los recursos necesarios que se encuentren disponibles de la biblioteca y también podemos acceder a ellas desde cualquier lugar en el que estemos, para así consultar lo que queramos investigar. Compañeros, eso era todo por hoy. Me despido, que tengan una feliz tarde y que Dios los bendiga. Cordial saludo para todos. Profesor Jorge Mario Zuluaga Campuzano y compañeros de estudio del grupo CISBA G3, quinto semestre 2014, Universidad del Quindío, Armenia. Con ustedes Nadina Martínez Forbes, de San Andrés Isla, Colombia. Tema a exponer: marco jurídico, ciencia, tecnología e innovación. Ley 1286 de 2009, modificación de la Ley 29 de 1991 de Ciencia y Tecnología, que transforma a Colciencias en el departamento administrativo. Se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. El doctor Jaime Restrepo Cuartas fue con la doctora Marta Lucía Ramírez, autor y ponente de la Ley 1286 de 2009 de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual elevó a Colciencia a la categoría de departamento administrativo y le otorgó instrumentos políticos, legales y administrativos para liderar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con la implementación de la ley, Colciencia se convirtió en la cabeza del sector y asumió nuevas responsabilidades. Formuló la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación, Colombia Construye y Siembra Futuro, y creó 3 instancias que garantizan el fortalecimiento del sistema. Entre estas está el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología e Innovación, el Fondo de Francisco José de Caldas, el Consejo de Beneficios Tributarios. La importancia de la ley radica en que va a transformar el modelo de Colombia, ya que originará y asignará más recursos para la innovación, la investigación, y se integrarán las regiones en materia de proyectos científicos, tecnológicos, innovadores, y se establecerá un puente entre el sector científico empresarial del país. Colombia es la era del conocimiento y evolución tecnológico.